Muy buenas tardes, amigos y hermanos presentes y también radioyentes aquí en la ciudad de Mante, donde nos encontramos en esta ocasión para conocer el misterio de la gran voz como de trompeta en el día postrero. Para poder comprender este misterio de la gran voz de trompeta en el día postrero, quiero leer en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, donde nos dice el apóstol San Juan lo siguiente. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Aquí Juan nos cuenta su experiencia en el día del Señor y nos dice que escuchó una gran voz como de trompeta. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Vamos en esta ocasión a ver el misterio de la gran voz de trompeta en el día postrero. El misterio de la gran voz como de trompeta en el día postrero. Esta fue la voz que Juan escuchó en el día del Señor, cuando fue transportado en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1 y versos 10, donde nos cuenta su experiencia. Ahora, dice que esta voz le dijo: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el Alfa y Omega. Él es el primero y el último. Y Jesucristo es el que en el día postrero, en el día del Señor, estará hablando con esa voz como de trompeta y estará llamando y juntando a todos sus escogidos como Él ha prometido. Encontramos que de esta voz o gran voz de trompeta fue que Cristo habló en San Mateo capítulo 24 y verso 31, cuando dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí tenemos la gran voz de trompeta de nuevo para llevar a cabo una labor. Esa gran voz de trompeta, la voz de Cristo, estará en los ministerios de los ángeles del Señor que serán enviados en el día postrero. ¿Para qué? Para llamar y juntar a todos los escogidos con esa gran voz de trompeta, o sea, con la voz de Cristo serán llamados y juntados los escogidos en el día postrero. ¿Y qué estará hablando la voz de Cristo en el día postrero? Bajo el ministerio de los ángeles del Señor, que son los ministerios de los dos olivos, prometidos estos ministerios en Apocalipsis capítulo 11 y Zacarías capítulo 4. Vamos a ver lo que en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, nos dice Cristo, que estará dando a conocer esa voz de trompeta. Dice, Juan dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta. Aquí Juan está escuchando nuevamente esa voz como de trompeta. Dice, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora aquí tenemos más luz acerca
de las cosas que estará hablando esta voz como de trompeta en el día del Señor, o sea, en el día postrero. Ahora la pregunta es, ¿y a dónde tenemos que subir para escuchar esa voz como de trompeta, esa gran voz de trompeta, llamando y juntando a sus escogidos y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder de pronto? La voz de Cristo ha estado en la tierra hablándole a sus escogidos de edad en edad, como Él prometió en San Juan capítulo 10, verso 14 al 16, cuando dijo: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, que no son del redil hebreo. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora aquí Cristo dice que esas ovejas que Él tiene, las cuales no son del pueblo hebreo, sino del pueblo gentil, dice Cristo que a Él le conviene traer esas ovejas. ¿A dónde? Al redil. Y oirán mi voz, dice Cristo, y habrá un rebaño y un pastor. Oirán la voz de Cristo y serán llamadas y juntadas en un redil, en el redil del Señor Jesucristo, el cual es la iglesia del Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor Jesucristo, de edad en edad, ha ido creciendo a medida que Cristo ha ido de edad en edad hablando por medio del ángel mensajero de cada edad. Por medio de cada mensajero de cada edad es que Jesucristo ha estado llamando y juntando a sus ovejas en su redil, o sea, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo, donde nacen por medio del nuevo nacimiento, por medio de creer en Cristo como su Salvador y recibir el Espíritu de Cristo, nacen de nuevo, nacen en el reino de Dios, y se cumple lo que Cristo dijo a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de Dios o reino de los cielos, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y de edad en edad, millones de seres humanos han estado escuchando la voz de Cristo por medio del mensajero de cada edad, y esa voz de Cristo ha sido la trompeta del Evangelio por medio del mensajero de cada edad, que ha sonado y ha llamado y ha juntado los escogidos en cada edad. Y cuando han transcurrido ya las 7 etapas de la iglesia gentil que están en este diagrama, luego llegamos a la edad de la piedra angular, donde Cristo llama y junta a sus escogidos. Es aquí donde Él nos llama a subir. Sube acá. ¿Por qué? Porque ya Él no está ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni acá abajo tampoco. O sea, ya Él no está en ninguna de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, sino que está en la edad de la piedra angular, que es la edad octava, la edad eterna de la iglesia del Señor Jesucristo. Y por consiguiente, la voz de Cristo está aquí en la edad de la piedra angular por medio de su ángel mensajero, que es el ángel mensajero también de la dispensación del reino. Y ahora veamos en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6 cómo Cristo estará dando a conocer estas cosas por medio de su ángel mensajero. Pues Cristo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Por lo tanto, tiene que tener un velo de carne un profeta,
en el día postrero para por medio de ese profeta darle a conocer a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Vamos a ver quién es ese profeta mensajero enviado por Jesucristo para Cristo en Espíritu Santo estar manifestado en ese profeta mensajero, y a través de ese profeta mensajero venir a la voz de Cristo, a la voz de Dios, esa gran voz de trompeta, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así, con ese mensaje de la gran voz de trompeta, con ese mensaje del Evangelio del Reino, llamar y juntar a sus escogidos en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular, que es la edad eterna de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora veamos en Apocalipsis 22 cómo son dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero y en la edad de la piedra angular. Vean cómo son dadas a conocer. Dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado Jesucristo? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para dar a conocer estas cosas que deben suceder pronto, que son las cosas que Jesucristo, con esa voz de trompeta en Apocalipsis capítulo 4, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿Y por qué? En Apocalipsis 22 es el ángel del Señor Jesucristo el que las da a conocer, porque ese es el instrumento de Jesucristo, el velo de carne de Jesucristo, en donde Jesucristo estaría manifestado en el Espíritu Santo, y por medio de ese profeta mensajero, de su ángel mensajero, estaría hablándole a su pueblo y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Ahora vean cómo la iglesia del Señor Jesucristo en este día postrero estaría escuchando la gran voz como de trompeta en el día postrero. Podemos ver cuál es el misterio de esta gran voz como de trompeta en el día postrero. El misterio es que es la voz de Jesucristo, el cual estará en el día postrero en Espíritu Santo, velado y revelado en su ángel mensajero, y hablando por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y estar escuchando el mensaje del ángel del Señor Jesucristo en este día postrero, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, es estar escuchando la gran voz como de trompeta en el día postrero. Ahora hemos visto el misterio de esta gran voz como de trompeta. Es la voz de Cristo en su ángel mensajero, hablándonos directamente al corazón, al alma, todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final, en el día postrero. El día postrero es el séptimo milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. San Pedro nos dice así en 2 de Pedro capítulo 3 verso 8, y nos dice que esto es algo que nosotros no podemos ignorar, porque toda persona que ignore esto no podrá comprender lo que es el día postrero y lo que son los días postreros. Por eso es que nos dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. También el profeta Moisés en el Salmo 90 verso 4 nos dice la misma cosa.
porque un día delante del Señor para los seres humanos es 1000 años. Y cuando nos habla de los días postreros, nos está hablando de los milenios postreros, que así como los días postreros de la semana son jueves, viernes y sábado, los días postreros delante de Dios son el 5.º milenio, el 6.º milenio y el 7.º milenio. Por eso el apóstol San Pablo en su carta a los Hebreos podía decir así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora vean cómo San Pablo nos dice que Dios, el Dios todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual habló por medio de los profetas al pueblo hebreo, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesucristo. Y ahora vean que ya han transcurrido del tiempo de Jesucristo 2000 años y todavía estamos viviendo en los días postreros, porque los días postreros delante de Dios son el 5.º milenio, 6.º milenio y 7.º milenio. Y en los días en que Jesucristo tenía de 4 a 7 años de edad, comenzaron los días postreros, porque comenzó el 5.º milenio cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad. Y por eso es que San Pablo nos dice que Dios habló por medio de Jesucristo en los postreros días. También encontramos que el gran apóstol San Pedro habló de los postreros días o tiempo final o postreros tiempos, y nos dice así en 1 de Pedro capítulo 1 verso 18 al 20, dice, hablando acerca de la forma en que hemos sido rescatados, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde cuando la muerte de Cristo en la cruz del Calvario estaba destinada por Dios, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios destinó el Cordero de Dios, Jesucristo, para morir en la cruz del Calvario, para morir por cada uno de ustedes y por mí también, y por todo hijo e hija de Dios que vendría a vivir a este mundo en carne humana. Ahora podemos ver que cuando Dios destinó la muerte de Cristo en la cruz del Calvario desde antes de la fundación del mundo, también Él nos vio a nosotros, por los cuales moriría Jesucristo, el Cordero de Dios, en la cruz del Calvario, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y por amor también de mí. Por amor de todos nosotros, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, destinada desde antes de la fundación del mundo, se efectuó, se materializó, se hizo una realidad aquí en el planeta Tierra en los postreros tiempos o postreros días. O sea, en los 3 milenios postreros sería el cumplimiento de la primera venida de Cristo y también de la segunda venida de Cristo. Para el primero de los días postreros, que fue el 5.º milenio, apareció Jesucristo en la tierra. Ya cuando tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el 5.º milenio,
Y luego, cuando Jesús tenía cerca de 30 años, comenzó su ministerio y comenzó allí la semana número 70 de la profecía de Daniel. Pero el ministerio del Mesías sería por 3 años y medio, porque la profecía de Daniel decía que a la mitad de la semana le sería quitada la vida al Mesías. Por lo tanto, el Mesías, desde que comenzó su ministerio, cuando fue bautizado por Juan el Bautista y luego fue al desierto y estuvo ayunando por 40 días y 40 noches, y luego comenzó su ministerio, encontramos que solamente 3 años y medio duraría ese ministerio, porque a los 3 años y medio de ministerio el Mesías tenía que morir en la cruz del Calvario para llevar nuestros pecados y así lavarnos con su sangre preciosa y limpiarnos de todo pecado. Ahora vean que todo esto estaba ya destinado por Dios desde antes de la fundación del mundo, y aún nuestros nombres están descritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y ahora vean cómo fue manifestada la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, muriendo en la cruz del Calvario, allá en el 5.º milenio, en el primer siglo del 5.º milenio y el primer tercio de siglo del en el 5.º milenio. O sea que en el primer siglo del 5.º milenio Jesucristo tuvo su ministerio y llevó a cabo la obra de Cordero de Dios, muriendo en la cruz del Calvario. Todo esto estaba ocurriendo en los días postreros que habían comenzado en los días de Jesucristo. Y durante estos 2000 años que han transcurrido, ¿qué ha estado sucediendo en el programa divino? Cristo ha estado llamando y juntando a sus escogidos de cada edad, llamando a sus escogidos, hablándole a sus escogidos por medio de cada mensajero de cada edad. Y para el día postrero, ¿qué estará haciendo Jesucristo? Estará llamando y juntando a sus escogidos en la edad de la piedra angular por medio del ángel mensajero del Señor Jesucristo. Es por medio del ángel de Jesucristo que estaremos escuchando la voz de Jesucristo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así estará con ese mensaje dándonos la revelación de todos esos misterios divinos que tienen que ser cumplidos en este tiempo final. La voz de Jesucristo hablándonos por medio de su ángel mensajero estará revelándonos todos estos misterios, y ese mensaje que estará dándonos por medio de su ángel mensajero es el mensaje del Evangelio del Reino para la dispensación del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Ahora podemos ver más claramente el misterio de la gran voz de trompeta, este misterio de la gran voz como de trompeta en el día postrero. Hemos visto que esta gran voz como de trompeta es la voz de Jesucristo, hablándonos por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto. Esa gran voz como de trompeta fue representada en diferentes formas en la Escritura para ser cumplida esa promesa de la gran voz de trompeta, llamando y juntando a los escogidos, ser cumplida esa promesa en este día postrero, en donde Jesucristo en Espíritu Santo estaría en su ángel mensajero en Espíritu Santo, manifestado, velado y revelado, hablándole a su iglesia estas cosas que deben suceder pronto, y estar escuchando estas cosas que deben suceder pronto por medio del ángel mensajero del Señor Jesucristo es estar
escuchando la gran voz como de trompeta en el día postrero. Hemos llegado al día postrero si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Si le añadimos los años de atraso que tiene, ya estamos en el séptimo milenio. Y el séptimo milenio es el día del Señor. Es el día postrero, en el cual Jesucristo, por medio de su ángel mensajero, nos hablaría con esta gran voz como de trompeta todas estas cosas que deben suceder pronto, y así nos llamaría y nos colocaría en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, y nos prepararía para ser transformados y raptados en este día postrero y ser llevados a la cena de la boda del Cordero en el cielo, en la casa de nuestro Padre celestial. Hemos llegado al día postrero y hemos visto que es el séptimo milenio. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, si lo dejamos tal y como está el calendario, entonces faltan 3 años para llegar el día postrero, o sea, el séptimo milenio. Pero ¿se le habrá atrasado el calendario a Dios como lo tienen atrasado los seres humanos? Yo pienso que no. ¿Y ustedes? Y si no se le ha atrasado a Dios su calendario, pues ya estamos en el día postrero, en el séptimo milenio para los seres humanos. ¿Para qué? Para escuchar la gran voz como de trompeta, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Para eso estamos aquí. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en este día postrero. Jesucristo en el Espíritu Santo, hablando por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto. Eso es lo que dice el Espíritu Santo a las iglesias en este día postrero por medio de su ángel mensajero, así como en las edades pasadas. Dice la Escritura: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué era lo que el Espíritu Santo decía? En cada edad, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Pues lo que el Espíritu estaba diciendo era lo que estaba hablando por medio de cada ángel mensajero de cada edad. Y ahora, ¿qué es lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? Pues lo que estaría hablando por medio de su ángel mensajero. Todas estas cosas que deben suceder pronto en este día postrero. Y así estaría revelándole a su iglesia el misterio del séptimo sello, que causó silencio en el cielo por casi media hora cuando fue abierto el séptimo sello en el cielo, en Apocalipsis capítulo 8 y verso 1. Ahora, el misterio contenido en el séptimo sello es el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ese es el misterio que Jesucristo en Espíritu Santo por medio de su ángel mensajero estaría dándole a conocer a su iglesia y a todas las iglesias en este día postrero, hablando por medio de su ángel mensajero a todos los seres humanos en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Hemos visto lo que es el misterio de la gran voz de trompeta. Esa es de la gran voz de trompeta de la cual también habla el apóstol San Pablo
en su carta a los Corintios, en el capítulo 15 y verso 51 en adelante, donde dice de la siguiente manera: he aquí os digo un misterio. Ven, es un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí tenemos la promesa de la trompeta final, que es la gran voz de trompeta, que es la voz de Cristo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, dándolas a conocer por medio de su ángel mensajero. Y esta trompeta es el mensaje del evangelio del reino, siendo proclamado por el ángel del Señor Jesucristo, ungido por el Espíritu de Jesucristo en este día postrero. Y así es como la iglesia del Señor Jesucristo estará escuchando la trompeta final, para luego que los muertos en Cristo sean resucitados, nosotros los que vivimos seamos transformados y seamos arrebatados al cielo para ir a la cena de las bodas del Cordero con nuestro amado Señor Jesucristo. De eso también nos habló San Pablo en su carta de Tesalonicenses, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14 en adelante, donde dice de la siguiente manera, y quiero leer: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, a los que sus cuerpos han muerto. Así también Dios traerá con él ¿a quién? ¿A quiénes? A los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta su venida, o que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la promesa divina para los hijos e hijas de Dios que estarían viviendo en este día postrero, en el día del Señor, que es el séptimo milenio, en el cual ya estamos viviendo, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. ¿Y para qué estamos viviendo en el día postrero? Para estar escuchando la gran voz como de trompeta, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este día postrero y en este tiempo final y en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino. Hemos llegado al tiempo del cumplimiento del misterio de la gran voz como de trompeta en el día postrero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Hemos visto
¿Cuál es el misterio de la gran voz como de trompeta en el día postrero? Es la voz de Jesucristo a través de su ángel mensajero, en el cual Jesucristo, en el Espíritu Santo, estaría manifestado en el día postrero, dándonos a conocer todas estas cosas. Y hemos llegado al tiempo del cumplimiento del misterio de la gran voz como de trompeta en el día postrero. ¿Y dónde estaría esta gran voz como de trompeta? Hablándole a su pueblo, a su iglesia, a sus escogidos, y llamándolos y juntándolos y dándoles a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, así como estuvo la voz de Cristo en cada edad manifestada, hablándole a su pueblo por medio de cada ángel mensajero en el territorio que estaba ese profeta mensajero. También en este día postrero, la voz de Cristo estaría en cierto territorio, que es el territorio de la América Latina y el Caribe, hablándole estas cosas que deben suceder pronto a todos sus hijos latinoamericanos y caribeños. Estaría la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, hablándonos en español todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, en el día postrero y edad de la piedra angular. Y así es como la gran voz de trompeta estaría en el día postrero, hablando a los latinoamericanos y caribeños todas estas cosas que deben suceder pronto, y estaría colocándonos en la edad de la piedra angular, arriba, en la cima del monte de Dios, en la cima de la iglesia del Señor Jesucristo, y estaría preparándonos para ser transformados y raptados en este tiempo final. Vean ustedes la forma sencilla en que esta gran voz de trompeta de Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, y Apocalipsis capítulo 4, verso 1, y San Mateo capítulo 24, verso 31, estaría sonando, estaría hablando y estaría dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así estaría llamando y juntando a todos los escogidos de Dios en la América Latina y el Caribe en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Es la América Latina y el Caribe donde estaría la gran voz de trompeta, la voz de Cristo, llamando y juntando a los latinoamericanos y caribeños. Por lo tanto, estaría hablándonos en español. Y los escogidos, en su mayoría, el 90 o 99%, los escogidos del día postrero que escucharían la gran voz de trompeta llamando y juntando a los escogidos de Dios, serían latinoamericanos y caribeños. Y ahora la pregunta es, ¿dónde están esos escogidos de Dios, latinoamericanos y caribeños, escuchando la voz de Cristo, la gran voz de trompeta, por medio de su ángel mensajero, y siendo juntados, recogidos en este día postrero? ¿Dónde están? Aquí estamos, en la América Latina y el Caribe, escuchando la voz de Jesucristo, esa gran voz como de trompeta en este día postrero, llamándonos y juntándonos y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este día postrero. Y así es como Él nos muestra su venida a su iglesia a la edad de la piedra angular, velado y revelado en su ángel mensajero, hablándonos con esa voz como de trompeta y dándonos a conocer todas estas cosas. Vean este misterio
de la venida de Cristo a los latinoamericanos y caribeños por medio de su ángel mensajero, dándole a conocer a los latinoamericanos y caribeños todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿Por qué? Porque entre los latinoamericanos y caribeños estarán los escogidos de Dios, que serían llamados y juntados con la gran voz de trompeta por medio del ministerio de los ángeles, que son los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, manifestados por Jesucristo en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Y así es como la obra de Jesucristo en el día postrero se lleva a cabo en medio de los latinoamericanos y caribeños, y así son llamados y juntados los escogidos latinoamericanos y caribeños del día postrero, y son preparados para ser transformados y ser raptados y llevados a la cena de la boda del Cordero en el cielo, en la casa de nuestro Padre celestial. Hemos visto lo que es el misterio de la gran voz como de trompeta en el día postrero. Que Dios continúe hablándonos, que Jesucristo continúe hablándonos con esa gran voz como de trompeta, con ese mensaje del Evangelio del Reino, y continúe dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este día postrero, en el séptimo milenio, que es el día del Señor, en el cual nosotros estamos viviendo, y nos prepare para ser transformados y raptados. Y los que faltan por escuchar la voz de Cristo, la voz, la gran voz como de trompeta, les llegue el mensaje de la gran voz como de trompeta, la voz de Cristo, y les llegue a lo profundo del alma y respondan al llamado de Cristo y sean juntados en el redil del Señor, en la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, y sean también preparados para ser transformados y raptados en este día postrero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de la gran voz como de trompeta en el día postrero. Hemos visto lo que es el misterio de la gran voz como de trompeta en el día postrero. Adelante, todos los días de nuestra vida, escuchando esta gran voz como de trompeta en este día postrero y por toda la eternidad. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos y hermanos presentes y radioyentes, y dejo con ustedes al reverendo Miguel Bermúdez Marín para que les dé a cada uno de ustedes, amigos radioyentes, las direcciones y teléfonos a los cuales ustedes pueden comunicarse para pedir literatura completamente gratis, con conferencias similares a esta, y para también poder asistir a actividades como estas, donde podrán escuchar a través de videos, conferencias similares a estas, para así continuar escuchando esta gran voz como de trompeta en este día postrero, que es la voz de Jesucristo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Así es que dejo con ustedes al reverendo Miguel Bermúdez Marín para que les dé los teléfonos y direcciones a los cuales ustedes podrán comunicarse para obtener literatura completamente gratis y continuar escuchando la gran voz como de trompeta, dándonos a conocer todas estas cosas. O sea que por medio de esa voz como de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino por medio de su ángel mensajero, todos obtendremos el conocimiento de todas estas cosas que tienen que suceder en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Vamos a
tener al reverendo Miguel Bermúdez Marín para que les dé las direcciones inmediatamente a cada uno de ustedes, amigos radioyentes. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Amén, amén, amén.